Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias al Señor. El lugar se lo tenemos que dar al Señor. Amén. Si invito a estar aquí un momentito. Vamos a leer la palabra. Sabe que donde quiere estar el Señor es en nuestro corazón. Amén. Lo podemos buscar en los cielos, lo podemos buscar por todo lugar, porque Él todo lo llena en todos, Dios. Amén. Pero donde más quiere estar el Señor es aquí dentro. Amén. Y esto se puede recibir a través de la fe. Amén. Solamente a través de la fe. Vamos a leer una porción en Mateo. Me puso el corazón al Señor, Mateo capítulo 4, cuando comienza justamente el Señor su ministerio aquí sobre la tierra. Amén. Mateo 4, a partir del versículo 12, dice la palabra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hasta ahí, amén. Padre Santo, Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias de poder estar un día más aquí en tu casa, en este lugar que tú has escogido por habitación, Señor. Te pido que nos estés hablando a lo profundo de nuestros corazones esta mañana. Pongo todo en tus manos, Señor, que podamos atesorar estas palabras en nuestro corazón como lo que es un precioso tesoro para ponerlas por obra en nuestra vida, Señor. En el precioso nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Los invito a tomar asiento. Sabe que está Juan, el que era el precursor, ¿no es cierto?, del Señor, que anunciaba justamente abriendo el camino al Salvador. Como nos muestra la palabra del Señor, lo habían puesto preso y después lo terminaron martirizando. Amén. Y Jesús, amén, dice que dejó a Nazaret, vino a Capernaum, a Ciudad Marítima, y lo primero que hace el Señor es relatarle un pasaje del profeta. Para ellos el profeta, Isaías, era el profeta, se apoyaba mucho en las profecías de Isaías. 700 años antes, justamente, el profeta Isaías había anunciado, había dado esta profecía. Si leemos en Isaías un poquitito más, en el capítulo 9, cuando anuncia justamente el nacimiento y el reinado de nuestro Señor Jesucristo, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Yo sinceramente me identifico con esta palabra, no solamente lo que pasó en ese tiempo, en ese lugar, en esa tierra, amén, sino con lo que pasó en mi vida, amén, realmente, ¿no? Uno, aún sin darse cuenta, dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Uno piensa que vive y a la postre se da cuenta, a la luz de la palabra, que sobrevive nada más, aguanta lo que venga en esta tierra, amén. Y realmente la luz del Evangelio, la palabra de Dios resplandeció en mi corazón de hace tanto tiempo, ¿no? 40 y pico años, más de la mitad de mi vida, amén. Y realmente me doy cuenta que el Señor me sacó de un montón de tinieblas, un montón de dudas,
un montón de temores que pasaban por mi cabeza, aún por mi corazón, sobre la vida, sobre el presente, sobre el futuro, ¿amén? Sobre el estado final de todas las cosas, ¿no? Preguntas existenciales que muchas veces uno se puede hacer en la vida. En algún momento de nuestra vida seguramente nos habremos preguntado, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Amén? En algún momento, ¿no? Ahí, soslayadamente, por ahí viene esa pregunta. Pero estamos en esta vida. Quizás no elegimos venir, pero nacimos, amén, vivimos, sobrevivimos y un día tendremos que dejar este cuerpo, amén, la ley de la vida. Pero bueno, entre tanto, ¿cuál es el comienzo? ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Y la palabra del Señor me enseña que es Dios. Hay un Dios eterno que creó todas las cosas, que nos formó, que nos hizo, que nos da vida. ¿Ven? Que no estamos por casualidad en este mundo, sino que hay una causa. ¿Ven? Tal causa es Dios, ese Dios de amor que creó los cielos, que creó la tierra, que se tomó el especial trabajo de formar al hombre, hacerlo a su imagen y semejanza, echar espíritu de vida en ese hombre para que seamos un ser viviente y que transitemos por esta tierra. Muchas veces en tinieblas, ¿no? Porque no sabemos qué estamos haciendo, como decía antes, hasta que realmente la luz del Evangelio y la palabra de Dios nos muestra realmente quién es Dios, qué estamos haciendo, de dónde venimos y a dónde vamos a ir a parar. Y yo creo que esto es lo que a mí por lo menos me trajo paz, ¿ven? Me trajo paz. Como esa paz que Isaías le quería dar al pueblo, que estaban viviendo un tiempo de aflicción, ¿ven? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo cautivados, llevando cautivos por el pueblo de Asiria primero, después el imperio babilónico, ¿no es cierto? Tiempos duros, amén. Sin embargo, el profeta le da un mensaje de aliento. ¿Ven? No siempre va a haber oscuridad, ¿ven? Sino que el Señor iba a venir, ¿no? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Sabe que el creer en el Señor, por lo menos a mí, y creo que a la mayoría de los que estamos aquí, nos quitó el temor a la muerte? Yo no tengo temor a morir, amén. Si tengo que partir de tierra, será la voluntad de Dios, pero sé que cuando se cierran mis ojos aquí en esta tierra, se abre la presencia de Dios, ¿ven? Porque no todo termina aquí en esta tierra, sino que hay un camino marcado por el Señor. El Señor comenzó su ministerio manifestándose realmente como quien era, ¿amén? Esa profecía de Isaías estaba cumpliendo en su persona, y las primeras palabras del Señor comenzando su ministerio fue arrepentidos. Y yo cuando acepté al Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pensaba, ¿de qué me tengo que arrepentir? Claro, mirándonos a lo mejor comparándonos con las cosas que pasan en el mundo, decimos, bueno, yo tan mal no estoy haciendo las cosas. Después cuando uno se empieza a comparar a través de la palabra, dice, oye Señor, ¿cómo tengo que cambiar en muchas cosas? ¿No? Y a veces eso le cuesta a las personas, cambiarlo, ¿ven? Arrepentirse, hacer un giro completo en su vida, entendiendo y comprendiendo que quizá no está haciendo todo lo que realmente a Dios le agrada, ¿no? Y sin darnos cuenta si estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Pero es palabras arrepentidos, hacer un giro completo, ¿no? Si estamos mirando a las cosas de este mundo, pensando en las cosas de este mundo, es como darnos vueltas, ¿no? Haciendo las cosas que el mundo nos enseña, darnos vueltas completamente para mirar a Dios, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer a partir de ahora, Señor, ¿no? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cómo tengo que andar, ¿no? ¿Cómo tengo que vivir para agradarte y para recibir esta paz, este gozo y que no se me pierda por nada? Y un día, cuando tú lo decidas, pueda estar gozándome en tu presencia, ¿no? El Señor está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Dios se acercó al hombre. Dios se hizo como uno de nosotros para que nosotros un día pudiéramos ser semejantes a Él y compartir su gloria por toda la eternidad. Sencillo, sencillo, así lo explica la palabra del Señor. Ahora, a veces nuestra mente finita no alcanza a comprender todo esto, ¿no? Pero así como está escrito, se va a cumplir. ¿Amén? El Señor comenzó su ministerio diciendo estas palabras
mostrándoles que realmente Dios se había acercado al hombre para que el hombre pueda tener paz, para que el hombre pueda tener una vida rica, abundante y una vida eterna en su presencia. Sin embargo, no todos creyeron a este mensaje. ¿Amén? Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Amén? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío, él es descendiente, ¿no?, de Abraham, ¿no?, del pueblo judío, no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de todas las promesas que Dios tiene en su palabra. Y coherederos con Cristo. Mire qué bendición, ¿no es cierto? Claro, el Señor comenzó a llamar a aquellos que le iban a servir en el ministerio. A Pedro, a Andrés, ¿no es cierto?, a Jacobo, a Juan, hermanos, hombres sencillos del vulgo, hombres que eran pescadores, también que estaban acostumbrados a esa vida, ¿no es cierto? Y sin embargo, dice que cuando escucharon el llamado al instante, dejaron las redes, era el sustento de ellos eso, y le siguieron. Qué hermosa respuesta, ¿no? A veces a nosotros nos cuesta dejar las redes, ¿no? Aquello que nos tiene a veces atrapados, dejar, soltar. ¿Amén? A mí me costó, porque dice, ¿será verdad esto que estoy escuchando? ¿Será verdad el Evangelio? ¿Será verdad lo que el pastor que estaba predicando estaba diciendo? De que había un Dios, amén, que había un Dios que se ocupaba de mi vida, que me dio vida, que me amaba y que quería hacer lo mejor para mí y que tenía que acercarme a Él, aceptarlo en mi corazón. ¿Será verdad? Me costó, amén. Lo veía al Señor como un fantasma, como ese cuando cuenta que el Señor andaba sobre las aguas. Bueno, me lo imaginaba, ¿será real esto? Hasta que me animé a hablar con Dios, a pedirle a Dios, y Dios contestó esa oración y me confirmó dentro mío el Espíritu Santo que realmente Dios estaba, que existía, amén. El Señor comenzó a sanar, a hacer milagros, ¿no es cierto? Sí, dice más adelante la palabra. Pero quería compartir el texto de Marcos también, capítulo 1, 14 y 15, donde habla de esto Marcos, pero agrega algo más. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, lo que estaba diciendo Mateo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer. Ahí está la base, ¿no?, de la salvación. Arrepentirnos, considerarnos, realmente necesito de Dios, porque el arrepentirse es darse cuenta que no somos quizás dignos, o que tenemos algo que cambiar, o que realmente nos equivocamos y erramos en muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Pero es esto, ¿no? Creer en el Evangelio. Y el Señor lo que traía, el Evangelio significa buenas nuevas. En un tiempo uno escuchaba la palabra Evangelio y decía, parecía que significa buenas nuevas, las buenas noticias que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Creer en Él, porque el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida. ¿Ven? Aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón para salvación. Él es la luz. Cuando el Señor comenzó su ministerio diciendo esto, arrepentido, después se comenzó a manifestar, ¿ven? Y se comenzó a revelar de otras formas, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, ¿ven? Resurrección y vida. No morimos eternamente, vivimos eternamente en la presencia de nuestro Señor, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. El camino, el único camino que nos lleva al Padre, amén. La verdad, porque la palabra de Dios es verdad, que se cumple. ¿Eh? Dios no miente, ¿eh? Como puede mentir el hombre. ¿Eh? La vida, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, decía Juan. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Clarito Juan, ¿amén? Yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, hoy leemos el Salmo 23, ese salmo tan hermoso, ¿no es cierto? Él es el buen pastor, ¿eh? Él es el todo. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. El alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. ¿Usted cree en este Señor? ¿Eh? ¿Usted
creen esta razón? Porque más allá, hermanos, de lo que encontremos en la palabra, más allá de la respuesta que le ha dado el hombre, más allá de la respuesta que le ha dado el mundo a esta manifestación de Dios para con los hombres, la mayor manifestación que pudo haber hecho Dios, enviar a su Hijo a esta tierra, a revelarlo, a traernos luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más allá de todo esto, lo que importa en este tiempo, ¿cómo respondemos nosotros a eso? ¿Cómo lo respondemos? ¿Amén? Porque muchos de los que lo vieron, muchos de los que compartieron ese tiempo, abandonaron, no creyeron. ¿Amén? Cuando el Señor pronunciaba la palabra yo soy, está diciendo yo soy Dios. El Dios que ellos profesaban seguir, ¿no es cierto? Cuando el Señor dijo en el huerto de Getsemaní, yo soy, porque lo estaban buscando para llevarlo al martirio, dice que los soldados que iban cayeron de espaldas. Mire el poder, ¿no es cierto?, que tiene esa palabra de Dios, ¿no? Y a veces digo, ¿cómo respondemos a esto? ¿Lo creemos? Porque esto es lo que a Dios le interesa en este tiempo. ¿Ven? Porque todavía hay tiempo, hermanos. Estamos en la dispensación de la gracia, de este favor inmerecido de parte de Dios, esta dispensación de la gracia donde todavía hay tiempo al pie de esa cruz para aceptarla al Señor y ser salvo. Amén. Porque el Señor va a venir un día a levantar a su iglesia, a aquellos que han creído, a aquellos que nos congregamos en su nombre. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no?, para poder predicar esto, para poder llegar al mundo con esto. ¿Sabe que hay otro texto en Lucas, capítulo 4? Amén. Y por ahí termino, no se asusten. Amén. Del 14 al 21. Porque mire lo que dice la palabra en el Evangelio según San Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, después de haber ser tentado, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, como decíamos, ¿no? Justamente Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, eso está en el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el Evangelio, esto es, ¿no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después dice la palabra que todos daban buen testimonio, pero no todos creyeron y la mayoría lo abandonaron, hermanos. Al poco tiempo estaban pidiendo que lo crucificaran en esa cruz, eligiendo salvar a Barrabás, un ladrón, un asesino, en lugar del Señor. Amén. Por esto digo, el Señor vino a esta tierra, yo creo que sanó nuestro corazón, porque lo que hace Dios es sanar nuestra alma y nuestro físico, hermanos. Amén. Esto es lo que hace Dios, esta es la obra del Señor. Pero hace falta que creamos esto, amén, que lo atesoremos en nuestro corazón y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Hoy se cumplió esta escritura delante de todos vosotros. Esto pasó hace casi 2000 años, pero esta palabra sigue estando presente, hermano. Dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Y mientras tengamos vida, mientras tengamos esta bendición en nosotros, tenemos que seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Que vino a traernos luz, hermanos, que vino a disipar las tinieblas, que vino a manifestarse, a revelarse, amén, a revelar toda esa buena voluntad de Dios, del Creador de todas las cosas, para con sus hijos, para con sus criaturas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esencia del Evangelio, hermanos, amén. Esta es la esencia. Vivimos en un tiempo difícil, o no son difíciles los tiempos que vivimos, peligroso dice la palabra, amén. Pero el Señor está con nosotros.
Y hoy se leía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Podremos pasar la que pasemos, hermanos, pero no dude de que Dios está con nosotros. Si no hemos creído, atesoramos, abrimos nuestro corazón, Dios está con nosotros y en nosotros. Y esto es lo que nos tiene que mantener firmes en la fe, hermanos. Amén. Pelearemos batallas, vendrán situaciones, porque el Evangelio no nos promete un camino de rosas. Cuando escuche un Evangelio así en este tiempo, tómelo con pinzas. Amén. Un Evangelio donde usted viene prosperado, bendecido, no se va a enfermar nunca, no le va a pasar nada, tómelo con pinzas. Amén. Yo sé que Dios me da, si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, las cosas buenas que necesito van a venir por añadidura. Pero ojo, amén, porque a veces tenemos que enfrentar situaciones en nuestra vida. Y muchos, pensando que nunca le va a pasar nada, cuando le pasa una cosita, ahí empiezan a dudar. Amén. Empiezan a dudar, no, vea la palabra, vea la palabra. Vea lo que vivieron los hijos de Dios. Vea, lea, interiorícese. Empieza a buscar, a ver cómo vivieron esos primeros cristianos, ¿saben? Creyentes que se aferraron al Señor. Padecieron persecución, fueron martirizados, pasaron un montón de cosas, pero nunca negaron el nombre de su Dios, porque en Él habían confiado y en Él creían. ¿Ven? Y pelearon la buena batalla, y acabaron su carrera, y guardaron la fe, y tienen reservada la corona de justicia, como dice la palabra, allá en los cielos. Y no solamente a ellos, sino a todos aquellos que amamos la venida del Señor. Que así aferrémonos al Señor en este tiempo. ¿Ven? No dudemos. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que vino a esta tierra para salvarnos, para redimirnos, y a Él lo tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Amén? A Él le tenemos que dar toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Amén? Hoy estábamos cantando. Al principio me quedé con el primer coro. Yo me escucho mucho los coros que se cantan, ¿no? Porque digo, Señor, a ver, lo que pusiste en mi corazón, a ver si es para tu iglesia hoy, amén. Pero dice, toma tu lugar aquí en mi corazón. Toma tu lugar en la congregación. Santo Espíritu de Dios, con tu presencia, ven y toma tu lugar. ¿Sabe que para que tome el lugar en la congregación el Señor, primero lo tiene que tomar en mi corazón? Si yo vengo con un corazón agradecido a Dios, si vengo a la casa de Dios para alabarlo, para bendecirlo, mire, la congregación se llena de bendición. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo, hermano. La presencia de Dios se manifiesta. Y cuando abrimos nuestro corazón y damos gracias a Dios y lo reconocemos como lo que realmente es, el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarlo, ¿sabe que al Señor le importa esto? Cuando muchos lo abandonaban, le preguntaban a sus discípulos, a aquellos que Él llamó, ¿quién dice la gente que soy? Y uno dice que es un profeta, otro que es Elías, y otro que es... ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto, a Dios le interesa lo que pensamos nosotros de Él. ¿Ven? Usted y yo, ¿qué pensamos? Él es el Cristo, Salvador, el ungido, el Hijo del Dios viviente que vino a esta tierra a salvarme. Amén, amén, amén. Esto es darle lugar en el corazón al Señor. Amén. Esto es darle lugar al corazón. Y cuando le damos lugar en el corazón al Señor, mire, estamos bien, estamos completos. La palabra dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios, Dios. Hay un vacío existencial en el corazón del hombre, hablando en forma general, que no se llena sino con la presencia de Dios. El hombre podrá buscar, se podrá drogar, podrá querer volar a través de las adicciones, podrá adquirir sabiduría, podrá, no sé, irse a la luna, pero si Dios nos llena ese corazón, podrá tener toda la plata del mundo, todo el poder. Si no tiene a Dios en el corazón, no tiene nada, no tiene vida. Este lugar en nuestro corazón se llena solamente con la presencia de Dios. La plenitud de aquel que todo nos llena en todo. Ese es el Dios que está aquí en esta mañana y en su iglesia. Lléveselo por fuera, lléveselo, no lo dejemos aquí en la iglesia, llevémoslo cada uno en nuestro corazón. Vamos a estar de pie.
alábelo, bendígalo, dele gracias, hermano, dele gracias, porque Dios se va a seguir manifestando. A mí no me cabe ninguna duda. Si lo buscamos de nuestro corazón, lo hallamos, hermanos, porque Él no es deudor de nadie, bendito Salvador. Gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre, divino Rey. Bendito sea, bendito Salvador. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, vamos a cantarle al Señor.